Hola, hoy sí vas a entender lo abstracto y los fundamentos del diseño gráfico. Primer contacto con el tema. Todo comenzó un día de juventud, de eso hace ya algunos años, en mis tiempos de preparatoria. Decidí estudiar diseño gráfico. Hoy, muchos años después, no puedo evitar recordar el comienzo de 100 años de soledad, donde el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Obviamente no estoy frente al pelotón de fusilamiento, por lo menos no en el sentido literal. Estoy frente a la computadora en la mañana tomando una taza de café. Pensaba hablar solamente sobre los fundamentos del diseño. Sin embargo, no puedo tampoco evitar recordar que hace 20 años llegué a la universidad a estudiar la carrera de diseño gráfico para conocer los fundamentos del diseño. Aquel primer día de clase, por la tarde, llegué desorientado, pues mi universidad es muy grande, y dependiendo de la materia nos teníamos que mover de aula a aula. Algunas aulas están tan distantes unas de otras como hasta 1 kilómetro más, nos hacían caminar mucho, y no estoy exagerando. En una universidad así de grande, con tantos alumnos, me refiero a miles de alumnos, es fácil perderse. No recuerdo con quién y cómo conseguí un papel con un mapa y mi horario. Con dificultad encontré las aulas para tomar mis primeras materias. Ese lunes, después de haber tomado mis primeras materias, no recuerdo cuáles eran. Materias más o menos comunes, por decirlo de algún modo, donde hay butacas, un pizarrón, un profesor. De esas donde el profesor dice algo y uno apunta cosas. Ya más tarde, llegó la hora de movernos a otra aula para asistir a la última materia del primer día, la llamada diseño básico. La nueva aula era un edificio de 2 pisos. Con varias aulas dentro. Una de las aulas estaba llena de respiradores. Ya llegó la primer sorpresa que me dio la carrera. A diferencia de las otras materias, donde había un número de alumnos al que estaba más o menos acostumbrado de toda la vida, en esta aula había tantos alumnos que teníamos que ponernos hasta de 3 personas por respirador. También, en lugar de tener únicamente un profesor, había 5. Las y los profesores eran diseñadores, gráficos y arquitectos. Y la clase de 3 horas terminaba hasta las 9 de la noche. Hoy que lo pienso, esos profesores eran el pelotón de fusilamiento y el diseño básico sin duda era el hielo. El diseño básico es algo fascinante. Así debió sentir el coronel Aureliano Buendía el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. El diseño básico era algo que nunca había visto y eso es lo que te quiero contar. En esa clase los profesores comentaron que lo que impartirían para que entendiéramos el diseño era el método de la desenseñanza. Queríamos ejercicios para primero desaprender para poder diseñar. Comentaron algo así como que la cultura, la sociedad, los medios de comunicación y todo lo que nos exponemos nos han educado para ver lo que se supone que debemos de ver. El primer ejemplo que nos dieron fue el icono de Mickey Mouse. Nos dijeron que se nos ha enseñado que ese icono es un ratón, pero en realidad únicamente son 3 círculos, uno grande y 2 más pequeños en relación. Cabe mencionar que un signo es algo que significa algo para alguien. Un icono es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado, y que en realidad el icono de Mickey Mouse tiene poca relación con el animal ratón. A eso le llamamos abstracción, dijeron. Los profesores intentaron a lo largo del curso que viéramos el trasfondo, que viéramos lo básico, que pensáramos de forma abstracta a la hora de diseñar. Ahora, ¿qué es lo abstracto? Debo aceptar que el concepto abstracción me resultó difícil de asimilar. Basta leer algunas definiciones para magnificar el problema que representa el concepto. La abstracción es una capacidad intelectual que consiste en separar un elemento de su contexto para analizarlo y hacerse un concepto de este. La abstracción es una operación intelectual que aísla una propiedad determinada del objeto para su estudio, análisis y reflexión. El propósito de dicha operación mental es comprender la esencia última de las cosas, proceso en virtud del cual se separa o aísla alguna o algunas cualidades de un objeto o de una acción sobre él mismo, o las formas que permitirán aprender dichos contenidos. Este tema lo tratamos a lo largo de la carrera en diferentes materias. Un profesor nos decía recurrentemente que el nivel objetivo de abstracción que debíamos presentar en nuestros trabajos de diseño era la media entre claro e interesante. Nos decía que si un diseño era demasiado claro, era muy fácil de entender, pero que se volvía aburrido y carecía por completo de interés. En cambio, si un diseño era muy interesante, se volvía incomprensible, por lo tanto, carecía de claridad.
Si hacíamos algo así, en ambos casos nos calificaba con 0. Para explicar lo mismo que el profesor, pero de forma visual, en la serie de Netflix Abstract, The Art of Design, en el capítulo donde aparece un ilustrador, el ilustrador presenta lo que él llama un abstractómetro, que representa una regla que mide la distancia entre lo figurativo y lo abstracto. Pone de ejemplo usar un corazón como símbolo del amor. Nos dice que si quisiéramos representar ese corazón con un cuadrado rojo, que es la máxima abstracción de un corazón, nadie sabría de qué se está hablando, así que no comunica nada. Y por otro lado, en el lado realista de la regla, si usamos un corazón real, con sangre, carne y latiendo, nadie pensaría que queremos comunicar amor. Por lo tanto, en algún lado entre lo figurativo y lo abstracto está el icono del corazón que todos conocemos, y esa forma sí comunica amor. Siguiendo la explicación del profesor, ese icono sí está en la media entre lo claro y lo interesante. Ahora sí vamos a los fundamentos del diseño. En esa materia, y aún sin haber entendido el concepto de abstracción, estudiamos y practicamos los elementos del diseño que teoriza Wei-Shuo Wong en su libro Fundamentos del Diseño, en el cual distingue 4 grupos de elementos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. Wei-Shuo Wong señala textual que en realidad los elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados en nuestra experiencia visual general. Menciona que estos elementos tomados por separado pueden parecer bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido del diseño. Los elementos conceptuales no son visibles, estamos hablando del punto, la línea, el plano y el volumen. El punto indica posición, no tiene largo ni ancho. El punto es el principio y el fin de una línea. Cuando un punto se mueve, ese recorrido forma una línea. La línea tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Cuando una línea se mueve en una dirección distinta a la suya, se convierte en un plano. El plano tiene largo y ancho, pero no grosor. El movimiento de un plano se convierte en un volumen. Este volumen es ilusorio. Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles al dibujarlos, se llaman elementos visuales. En ese momento, estos elementos toman forma, tamaño, color y textura. Es simple, todo lo que puede ser visto tiene una forma, un tamaño relativo, un color y una textura. Cuando dibujamos un punto en el centro de una hoja carta con un lápiz, este en realidad es una forma, más o menos circular, que adquiere la textura de la hoja y del blanco del carbón del lápiz. También adquiere el color del lápiz y tiene un tamaño pequeño relativo a la hoja de papel. Cuando las formas interactúan en un diseño, se relacionan entre sí inevitablemente. A las maneras en las que pueden relacionarse se les llama elementos de relación. Algunos elementos pueden ser percibidos como la dirección y la posición. Otros pueden ser sentidos como el espacio y la gravedad. Está de más decir que estas interpretaciones son psicológicas, es decir, relacionamos estos elementos con nuestra experiencia diaria. Podemos interpretar que una línea está subiendo si su origen está a la izquierda en la parte inferior de la página y su final está en la parte superior derecha de la página y viceversa. O también podemos ver que hay mucho espacio si solo usamos una parte de esa página, o podemos sentir que algo está flotando, cayendo, o si es liviano o pesado, por su distribución y relación con otros elementos y el marco de referencia. Los elementos prácticos del diseño son la representación, el significado y su función. La representación es cuando una forma hace referencia a algo de la naturaleza o algo construido artificialmente por el ser humano. Esta representación puede estar en cualquier lugar que va desde lo figurativo hasta lo abstracto. El significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. Y por último, la función se hace presente cuando un diseño debe servir a un determinado propósito. Por ejemplo, un diseño gráfico es una representación visual que existe con el propósito de transmitir un mensaje usando todos los elementos del diseño necesarios. Todo diseño, el gráfico, el textil, el industrial, el arquitectónico, etc., es un proceso de creación visual con un propósito. El diseño cubre exigencias prácticas. Un producto industrial, por ejemplo, debe cubrir alguna necesidad. Conclusiones. Me llevó largo tiempo poder explicar lo que acabo de explicar.
aún impartiendo esa materia ya como docente varias veces. Espero que les sea de utilidad. Si tienen dudas, por favor, déjenlo en los comentarios. Si quieren que profundice más, también háganmelo saber. Ya para finalizar, solo espero que uno de mis diseños no llegue un día a salir con una cola de puerco. Si este video te ha gustado, por favor suscríbete, dale me gusta, dale compartir y nos vemos la próxima. Gracias.